Hola, muy buenas. Mirad, os voy a explicar que esta CTC del Caballito de Mar está hecha de julio de 2021 y entre todos los vídeos que tengo todavía por editar la he visto y he pensado, ostras, esta quedó tan bonita que a mí me encanta que voy a ser la que voy a editar ahora. Ya veis, una capita de gesso negro en la CTC, que ya sabéis que son unos cuadraditos de 9×9 o 3,5 por 3,5 pulgadas y que os podéis salir y que es imprescindible que haya brillo. Una vez seca el gesso, he aplicado con ese stencil que a mí me recuerda a unas escamas de pez, la pasta grafito que cuando seca queda negra y brillante. Ya veis, tengo que limpiar, que tengo una enfermedad que no puedo trabajar con el fondo sucio, así que limpio y sigo. Lo seco para acelerar un poquito el proceso y poder poner otra vez el stencil encima. Y ahora voy a aplicar esta pasta cristal de Cadence que tiene como unas bolitas transparentes y voy a aprovechar los sitios donde no había la otra pasta. Tampoco veis, no es muy regular, es por aquí y por allá. Aplico la pasta cristal. Como está mojadita, pues pongo esta brillantina que ahora se llama Sparkles, que somos muy modernos y hablamos todo en inglés. Y con el papel vegetal lo que hago es apretar para que se quede bien pegadita a la pasta mojada. Con los dedos echo el exceso y me ayudo con el pincel para quitar las partes donde está negro y no quiero que haya purpurina. Y ya está. Vale. Recojo la purpurina y con el rodillo quitapelusas, una gran idea de Chris, retiro la purpurina porque si pasáramos una bayeta o una esponja húmeda, una toallita húmeda, la verdad es que no salen. Vale, ahora lo que voy a hacer es dar color y no se ha grabado, pero he echado Skirs del Indies en uno que tengo que es un azul oscuro pero muy brillante y creo que le venía muy bien. Mirad, ahí se ve bien. Ya he preparado la composición. Lo he puesto con cinta de doble cara para ir montando una pieza encima de otra de esta colección tan chula de estampería que lleva el buzo, el caballito de mar y un tag. Una tag. Ahora tengo una duda porque leí el otro día que es en femenino. Bueno, es igual. Vale, los engranajes que he puesto de metal les he puesto una capa de gesso transparente para después poder pintar encima y que agarre. Aunque finalmente, en vez de pintarlo, lo que he echado es pasta de textura de esta que hemos utilizado al principio de la grafito para darle una textura como más antigua, como de fondo del mar. Y también, como me veis, lo voy poniendo por algunas zonas. La idea es envejecer lo que hemos puesto, pero sin que pierda la claridad del papel. Esta vez no quería marranear el papel, así de claro. He usado, ya habéis visto, las tintas al alcohol y vuelvo a utilizar el Skir para manchar un poquito, pero ya veis que esta vez estoy muy comedida y no mancho mucho, ¿eh? Solo le hemos dado textura y color a los engranajes y lo otro un poquito solamente. Vale, ahora me he ido de plano, eso es lo que tiene acercar la cámara y luego olvidarte de separarla. He puesto pasta holográfica con un pincel, ya lo veis por ahí, y me va a servir de, aparte de brillo, me va a servir de pegamento para echar ahí brillo como si no hubiera un mañana. Ya sabéis que eso es indispensable totalmente en una CTC del reto de Chris. Y entonces todo por el alrededor, por aquí, por allá, por el ojo, por el buzo. Bueno, pues le voy dando brillo y como unificando con el fondo, ¿no? Para que no se viera como hasta ahora totalmente puesto por encima, que estuviera como un poquito más integrado. Y me parece que poco más hago. Esta vez no lleva sentiment ni nada, porque ya lleva las letras el tag. Y ya está. Espero que este vídeo tan cortito de esta CTC os haya gustado. Nos vemos en el próximo tuto. Ya veis que me estoy poniendo al día con las ediciones. Os dejo en fotos en primer plano. Y ya sabéis, like, compartir, suscribíos y todas esas cosas que nos animan a seguir creando contenido. Nos vemos pronto. Chao, chao. ¡Mua!